tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la necesidad de Esther Covarrubias, familia García Pérez, familia Gutiérrez Pulido, familia Mallorquín Vélez, familia Van Ingen, familia Vázquez Santana, José Luis y Elba, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, Mariana Romero de la Vega en su 15º cumpleaños, por todos los enfermos, especialmente los de esta pandemia, por los médicos y enfermeras, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por Sofía Martínez en su cumpleaños, por Teresita Mireles Cueva por su salud. Pedimos por las necesidades de Efraín Tostado y familia, María Dolores Ramos Valencia y familia, Jesús Alfonso Lugo Saucedo. Pedimos por el eterno descanso de Amelia Gómez Andalón en el tercer día de su triduo, Ana María Camarena en su aniversario, Fray Silvano Rodarte Tobar en su triduo, Gerardo Martínez, Humberto Rodríguez Cerda en su 11º aniversario, el Padre José Trinidad García Alonso, José Luis Sánchez Macías en su triduo, Luz Elena Rizo Torres, el Padre David Orozco Loera, María Guadalupe López Pérez, María Teresa Muñoz Martínez en su 20º aniversario, Víctor Manuel Borrego y las ánimas del purgatorio. Además, ofrecemos la Eucaristía por todas las intenciones que se apuntan a través de nuestras redes sociales. Señor Dios, Todopoderoso y eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor, ¿así que además de asesinar, estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos. Dice el Señor:
yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer tu posteridad y exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Del Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. ¿Para qué sirve un profeta? Para denunciar. Fundamentalmente esa es la tarea de los profetas: anunciar y denunciar. El profeta anuncia la palabra de Dios, pero denuncia el pecado del pueblo. Hay que recordar que la función del profeta es ser como la conciencia.
La conciencia es esta voz interior que tenemos cada uno de nosotros, que nos dice cuando hacemos el mal o cuando hacemos el bien, porque la conciencia nos dice lo que es bueno para que lo sigamos, pero también nos pone en guardia contra lo que es malo, para que no lo hagamos. A veces no oímos la voz de la conciencia y por eso se dice que somos inconscientes, porque actuamos no haciendo caso de nuestra conciencia. También el pueblo de Israel tenía una conciencia social, eran los profetas, que denunciaban el pecado del pueblo, pero también de sus gobernantes. Hoy encontramos en este pasaje del primer libro de los Reyes el momento en el que Elías va y se encuentra con Ahab para denunciar su pecado, el que decíamos ayer, cuando Ahab decidió, dejando a su esposa en libertad, que despojara a Nabot de su viña para que fuera propiedad real. Asesinaron a Nabot y se apoderaron de la viña de Nabot. Por eso ahora el profeta se aparece ante el rey, no por iniciativa personal, es Dios el que le dice: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela, y dile lo siguiente: esto dice el Señor, así que además de asesinar estás robando. Los profetas no tenían una función fácil, no era una tarea placentera. Denunciar el pecado generalmente es incómodo. El que denuncia los pecados termina por caer mal, porque a nadie nos gusta que nos corrijan, definitivamente no. No nos gustan que nos corrijan. Tendríamos que ser sumamente humildes para poder aceptar la corrección de los demás sin sentirnos ofendidos. Y generalmente el que es humilde, pues no cae en graves pecados. Es decir, no tendría por qué ser corregido. Por eso cuando viene la corrección, generalmente el que es corregido estalla, explota, se molesta, porque se siente exhibido, porque se siente humillado. Le pasa al rey Ahab cuando viene Elías y denuncia su pecado. El rey le dice: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Sí, te he vuelto a encontrar porque te has prestado a hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Y haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. El pecado de Ahab no era solo el de asesinato y el de apropiación de propiedad privada. Había llevado al pueblo de Israel a la idolatría, casándose con Jezabel, fenicia. Había traído los cultos de los dioses cananeos a Israel, y el pueblo de Israel había caído en la idolatría, un pecado al que le arrastró su mismo rey. Por eso entonces pronuncia sentencia el profeta de parte de Dios: porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel, a los hijos de Ahab que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Palabras muy duras. No las escogió Elías, se las ha revelado el Señor. Es el castigo anunciado por Dios a las fechorías de un rey débil, pusilánime, que se ha dejado manejar por una mujer, su esposa, malvada, de un corazón de piedra, que era capaz de asesinar con tal de cumplir los caprichos del rey. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Bueno, pues esta es la denuncia que hace el profeta. ¿Y cuál es la reacción de Ahab? Oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso en vestido de sayal y ayunó.
Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. El castigo se posterga, porque el rey se ha humillado. ¿Cuál era la finalidad de la denuncia del profeta? Provocar la conversión, invitar al cambio. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Es la constante que escuchamos en el Antiguo Testamento. La denuncia del pecado no es para provocar miedo, para provocar terror, es para provocar conversión, para invitar al cambio. Y por eso, aunque de pronto nos pueda parecer que no es el final que esperábamos, porque tal vez esperaríamos que actuara Dios implacablemente y barriera de la faz de la tierra a Ahab junto con su esposa Jezabel y eliminara a toda su familia. Así pensamos a veces porque actuamos con los criterios humanos, queriendo pues desquitarnos, vengarnos del mal sufrido. Pero Dios no es así. Dios busca el arrepentimiento, Dios busca el perdón, porque cuando el hombre se arrepiente, entonces Dios perdona. Y aunque ciertamente el rey se haya arrepentido de su pecado, el castigo vino y vino después. Pero aquí hay que subrayar que Dios quiere la vida y no la muerte, que Dios quiere la salvación y no la condenación, que la función de los profetas no era destruir a su pueblo, era invitarlo a la conversión. Hoy debemos sentirnos invitados también nosotros al cambio, a la conversión en nuestra vida. Tal vez nosotros no hayamos cometido graves pecados como los que cometió el rey Ahab, invitar a otros a la idolatría, o tal vez asesinato o robo, pero habrá que pensar en nuestros propios pecados, habrá que pensar en nuestras propias debilidades, las faltas que hemos cometido. Pidámosle al Señor que nos perdone y que nos ayude a estar en guardia para no caer de nuevo en pecado. Dios siempre está dispuesto a perdonar, lo que necesita es nuestro arrepentimiento. En el Evangelio seguimos escuchando esta invitación que hace Jesús a sus discípulos para que practiquen una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Y por eso dice: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. No es verdad, no es verdad. En ninguna parte de la Escritura encontramos esa expresión. Y entonces, ¿por qué dice el Señor? ¿Está mintiendo? No. Es verdad que en la Sagrada Escritura se decía, ama a tu prójimo, pero en ninguna parte de la Sagrada Escritura encontraremos, odia a tu enemigo. Esa era la enseñanza que los mayores daban a los más jóvenes, porque era la consecuencia que sacaban. Si el mandato de Dios dice, ama a tu prójimo, y la visión de los israelitas era que el prójimo era alguien muy concreto y determinado, no todos, como nosotros pensamos. ¿Quién es el prójimo? Mi familia. ¿Quién es el prójimo? Los de mi clan. ¿Quién es mi prójimo? Los de mi tribu, cuando mucho los de mi pueblo. Y entonces los que no son mi prójimo, ¿qué tengo que hacer con ellos? Pues en el lenguaje de Israel hay amor y hay odio. Si tengo que amar a mi prójimo, ¿qué tengo que hacer con los que no son mi prójimo? Odiarlos. Entonces era la enseñanza que, aunque no estaba escrita en la Sagrada Escritura, sí la repetían los maestros de Israel. Por eso Jesús dice, han oído que se dijo. Claro, no está en la Escritura, pero era la enseñanza de los rabinos. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Sí, Jesús no se equivoca cuando cita esta expresión, pero que no la encontraremos en ninguna parte de la Escritura, al menos así como la dice Jesús. Pero así la enseñaban los maestros de Israel. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que así sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos,
y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. ¿Qué diferencia habría entre un cristiano y uno que no lo es si nos dedicáramos a hacer lo mismo que hacen todos? ¿Qué diferencia habría? Ninguna. ¿Qué nos caracterizaría como cristianos si hiciéramos el bien solo a los que nos hacen el bien? Si amáramos solo a los que nos aman. Todo el mundo hace eso, pero Jesús nos invita a dar un paso más, un compromiso mayor. Ama a tu enemigo. No nos invita a tolerarlo, no nos invita a aguantarlo. Ama a tu enemigo. Son palabras mayores. Es un compromiso que de pronto parece que no podemos realizar. Sobre todo cuando somos sinceros delante de Dios y de nuestra conciencia, tarde o temprano caemos en la cuenta, si no es que tenemos enemigos, pero sí hemos llegado a tener enemigos, sí hemos llegado a sentir coraje, enojo contra alguien que nos ha hecho el mal, en algún momento de nuestra vida, seguramente que ha pasado por nuestra mente. Yo considero que las personas que están aquí serán personas buenas, y por eso a lo mejor alguien diga, Padre, yo ahorita no siento tener enemigos, qué bueno. Pero en algún momento de nuestra vida, cuando alguien nos hace el mal, de pronto algo puede desencadenarse en nosotros. Bueno, pues el Señor nos está invitando a amar a los que nos hacen el mal. Qué difícil. Sí, humanamente incluso parece imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la ayuda de Dios. Sin la ayuda de la gracia no es posible. ¿Cómo podríamos amar al enemigo si no fuera con la ayuda de Dios? Por eso necesitamos recibir los sacramentos, por eso necesitamos comulgar, por eso necesitamos confesarnos, por eso necesitamos la ayuda de la gracia para que podamos realizar lo que Jesús nos pide. Hay cosas que son inalcanzables al solo esfuerzo humano. Si alguien dice, Padre, yo tengo enemigos o tuve enemigos muy grandes y la verdad es que se me hace muy difícil amarlos. Sí, es verdad. Incluso yo diría que es casi imposible. Si no fuera por la ayuda de la gracia, no podríamos hacerlo. Si no fuera con la ayuda de Dios, no podríamos hacerlo. Por eso hay que invocar al Señor, para que nos ayude a amar, para que nos ayude a perdonar, para que nos ayude a aceptar a nuestros enemigos, a los que nos hacen el mal, a los que nos desean cosas malas. Pedir por ellos, orar por ellos, encomendarlos a Dios. Y entonces sentiremos que no es tan imposible, que no es tan difícil de realizar, porque con la ayuda de la gracia todo se puede. Nos ponemos de pie. El camino de Jesús conduce a la salvación y a la vida. Oremos ahora para que esta vida llegue a todos los hombres del mundo. Respondamos diciendo, te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad y por todas las comunidades cristianas en el mundo, oremos. Por los niños y adolescentes que asisten a la catequesis en nuestra parroquia, oremos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos, oremos. Por los que se han alejado de la fe, oremos. Por nuestros familiares y amigos difuntos, oremos. Mira bondadosamente, Padre, nuestras oraciones y concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación que indignos a ti, Señor. Por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz, recibe, oh que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Oremos
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como el día de ayer, vamos a hacer una fila en medio y una fila en cada pasillo lateral, tomando la distancia necesaria para que sea respetado, pues, el espacio que nos han pedido por el protocolo de seguridad. Recuerden, ahí hay gel para que se puedan poner en sus manos antes de recibir la comunión, y se acercan pues con las manos siempre para recibir la comunión en la mano con mucho respeto, con mucha devoción. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Ponga la mano. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darle la bendición, pues les recuerdo que cuando estemos en el templo hay que traer el cubrebocas tapando la nariz y la boca. Esta es una disposición oficial, no es una decisión nuestra, es para salud de todos los que estamos aquí, tanto para salud del que lo trae, para salud de los demás. Y también, pues les había comentado, la recepción de la comunión es en la mano, y esto es sin excepción porque es precisamente para salvaguardar la salud, tanto del que da la comunión como del que la recibe. Es para bien de todos y es por este momento. Si alguno quisiera confesarse, estaré después de la misa confesando. Hoy no conseguimos un padre que nos ayudara y el padre Alejandro no está disponible. Entonces yo estaré ahí un ratito en el confesionario si alguien necesita confesarse. Vamos pues, vamos haciendo un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quien es su triduo, su aniversario: Amelia Gómez Sandalón, Ana María Camarena, Fray Silvano Rodarte, Humberto Rodríguez, José Luis Sánchez Macías, María Teresa Muñoz Martínez, y por todos los demás difuntos, dales, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. Aprovecho para anunciarles los horarios del fin de semana porque va a haber algunos cambios. Como tenemos que sanitizar el templo después de cada misa, cambiaremos algunos horarios. El sábado tenemos la misa a las 6 y a las 7:30 de la tarde, como es costumbre. El domingo tendremos misa cada hora y media, a las 8 de la mañana, a las 9:30 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 12:30 del mediodía. Y en la tarde igual, 6 y 7:30, porque nos da espacio para que no se aglomeren, para que no se conglomere la gente. La idea es pues que no nos encontremos unos al entrar y al salir. Esto es por este tiempo. ¿Cuánto tiempo será, Padre? Unas 2 o 3 semanas, ya les avisaremos. Por lo pronto, así será este domingo. Les invito para que lo compartan con quienes no lo sepan. 8 de la mañana, 9:30 de la mañana, 11 de la mañana y 12:30 del mediodía. Es lo único que cambia, es domingo en la mañana. En la tarde del sábado y del domingo, las misas con el horario habitual. Por favor. Y ojalá que procuren llegar 10 minutos antes pues, para hacer todos los protocolos de seguridad. Esto pues para bien de todos. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.